Buenos días a todos. Es para mí y para la doctora Zárraga una alegría muy grande poder presentar esta sesión de comunicaciones, que además es el primer congreso virtual, desgraciadamente, de nuestra sociedad. Esperemos que sea el último y que al menos el próximo sea al menos mi presencial. Yo además tengo que comentar que espero que todo transcurra muy bien, como está yendo hasta ahora, de la misma forma que yo, como catalán, en este momento, yo digo español y catalán, espero que también las elecciones de mi comunidad transcurran dentro de la más absoluta normalidad. Pues venga, muchísimas gracias y si queréis, Sofía, empezamos. Cuando queráis. Pues cuando queráis. Bienvenidos a esta presentación, soy Gonzalo Gómez, nefrólogo del Hospital de Son Espace de Palma de Mallorca, y a continuación voy a exponer el trabajo titulado Everolimus de novo versus micofenolato asociados anticacineurínicos en trasplante renal, resultados a 5 años. Como sabemos, la pauta clásica de anticacineurínicos y micofenolato consigue unos buenos resultados, pero aún así seguimos perdiendo un número importante de injertos por muerte del paciente o fallo del injerto no inmunológico, en parte relacionado con los anticacineurínicos. Es aquí donde los mTOR nos pueden ayudar a contrarrestar estos efectos deletéreos por sus efectos beneficiosos sobre la arteriosclerosis o las neoplasias. Este trabajo analiza de forma retrospectiva nuestra experiencia con la asociación tacrolimus y everolimus, comparándola con la pauta clásica. Analizamos un total de 400 trasplantes realizados entre agosto de 2013 y diciembre de 2019, con un análisis de hasta 4 y 5 años. El análisis estadístico se realizó mediante estadística univariante, cálculo de supervivencia mediante el método actuarial y métodos multivariantes para el control de probables factores de confusión al tratarse de un estudio retrospectivo con probables sesgos de selección. Las características basales del receptor fueron muy similares entre los dos grupos de comparación, incluyendo el riesgo inmunológico, salvo una mayor proporción de diabéticos en el grupo de micofenolato. Respecto al donante, en el grupo de micofenolato era de mayor edad y con una mayor proporción de donantes de criterio expandido o evento vascular cerebral como causa de muerte, así como un mayor tiempo de isquemia fría. En definitiva, un peor perfil del donante en el grupo de micofenolato. Los niveles de tacrolimus, si bien descendían a lo largo del primer año de trasplante, eran significativamente más bajos en el grupo de everolimus. Además, cuando medimos la exposición total al tacrolimus como media de los niveles a lo largo del primer año post-trasplante, eran un 15% menor con everolimus, aunque con niveles más altos de los recomendados en el estudio TRANSFORM de referencia. En lo que se refiere a las complicaciones, como rechazos, complicaciones quirúrgicas, función renal inicial o proteinuria, eran muy similares en ambos grupos, salvo una menor incidencia de replicación del citomegalovirus con everolimus. La función renal por ceca de EPI, si bien era mejor al cuarto año, de unos 7 mililitros en minuto aproximadamente, este efecto desaparecía al ajustar por otras variables, fundamentalmente con la edad del donante. Lo mismo pasaba cuando se analizaba la función renal como proporción de pacientes con CKD EPI menor de 50 mililitros en minuto. Si bien era significativa al cuarto año, en el análisis univariado se perdía la significación cuando se ajustaba por otras variables, como la edad del donante. Sin embargo, la supervivencia del injerto, incluyendo la censurada para la muerte del paciente, era mejor en el grupo de everolimus, de aproximadamente un 10% mayor. Un efecto que se mantenía cuando se ajustaba por otras variables confusoras como la edad del donante.
Al analizar la supervivencia del paciente, sin embargo, no encontramos diferencias significativas entre los dos grupos de tratamiento. Finalmente, realizamos un análisis por protocolo, eliminando los fallos de tratamiento de ambos grupos, de un 19% en el grupo de everolimus y de un 9% en el grupo de diclofenaco. Al igual que en el análisis por intención de tratar, las características basales del receptor entre los dos grupos fueron similares, con más pacientes diabéticos, aunque en este caso también de mayor edad en el grupo de everolimus. Las diferencias en las características del donante entre los dos grupos de tratamiento eran casi idénticas a los hallazgos que encontramos en el análisis por intención de tratar. La mejoría de la función renal con everolimus nuevamente perdía significación estadística al ajustar por otras variables de confusión, como son la edad del donante o la edad del receptor. Lo mismo pasaba con el análisis de la proporción de pacientes con un aclaramiento menor de 50 ml/minuto medidos por CKD-EPI. Nuevamente, al igual que en el análisis por intención de tratar, la supervivencia del injerto era significativamente mejor en el grupo de everolimus. Aunque esta vez en el análisis multivariado la significación no se alcanzaba, observándose una tendencia a la significación estadística. Al igual que en el análisis por intención de tratar, la supervivencia del paciente fue similar en ambos grupos. Como conclusiones, podemos decir que ambas pautas fueron igual de eficaces referidas a complicaciones, salvo una menor incidencia de replicación de citomegalovirus en el grupo de everolimus, permitiendo una exposición al tacrolimus un 15% menor. Como conclusiones principales, podemos decir que la función renal y la supervivencia del paciente fueron similares, con una mejor supervivencia del injerto. Como cuestión abierta, dejaría la incógnita de si una mayor reducción de tacrolimus podría tener como consecuencia una mejoría de la función renal en el grupo de everolimus para encontrar diferencias respecto a la pauta clásica o incluso en la supervivencia del paciente. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias al Comité Científico por haber seleccionado nuestro trabajo. Les voy a contar nuestra experiencia de 8 años en el programa andaluz de CrossMap virtual para pacientes hiperinmunizados. En junio de 2012, con objeto de garantizar la equidad en el acceso al trasplante, comenzamos de forma pionera en España el programa de intercambio para pacientes hiperinmunizados basado en CrossMap virtual entre los 5 centros andaluces de trasplante renal. Este programa fue impulsado y coordinado desde la Coordinación Autonómica de Trasplantes y desarrollado por un amplio equipo de profesionales formado por inmunólogos, nefrólogos y coordinadores de trasplante. A efectos del programa, solo se incluyen pacientes con PRA calculado mayor o igual del 95% determinado mediante Lumine en 2 estudios consecutivos. Y en cuanto a los donantes aceptados, en un periodo inicial de 2012 a 2015, solo se contemplaron donantes hemoencefálicas hasta los 60 años. Posteriormente se amplió a los 65 años y desde mayo de 2018 se aumentó de nuevo la edad a los 69 años y se incorporaron a los donantes en asistolia controlada tipo 3 hasta los 60 años incluidos. Dentro del sistema de información de la Coordinación Autonómica de Trasplantes se diseñó un apartado específico para realizar un CrossMap virtual tras introducir los antígenos HLA de los donantes y los anticuerpos anti-HLA de los pacientes que están registrados. El programa genera un listado de posibles candidatos ordenados por grupo sanguíneo, fecha de entrada en diálisis, que son los criterios de priorización que se emplean. Si al cruzar los datos surge un candidato compatible, se envía el órgano al hospital de trasplante donde se encuentra el receptor. En nuestra región, decir que tenemos un sistema de priorización para receptores especiales, habiendo estado durante todo este tiempo en primer lugar el paciente hiperinmunizado.
Si apareciera más de un candidato, pues se ofertan en función de una serie de criterios consensuados con los equipos de trasplante. Tras la asignación, hay que realizar un CROSMAT real por citotoxicidad inmediatamente pretrasplante en el centro implantador y se requiere un resultado negativo para poder proceder al implante. En este trabajo analizamos los resultados del programa de intercambio y la supervivencia de estos pacientes hasta el 31 de diciembre de 2020. 425 pacientes han estado incluidos en algún momento en el programa de hiperinmunizados desde su inicio en junio de 2012 y se han trasplantado 186, lo que supone casi el 44%. Los trasplantes a pacientes hiperinmunizados representan el 4,8% del total de los trasplantes de donante cadáver realizados en Andalucía. El 52% de los pacientes hiperinmunizados trasplantados es el segundo injerto que reciben y el 30% sería el primero. En esta gráfica se representan los trasplantes realizados por año a pacientes hiperinmunizados, destacando en el año 2019 los 41 trasplantes realizados y en el año 2020, a pesar de la situación de pandemia, se han trasplantado 24 pacientes hiperinmunizados en Andalucía. La mediana de tiempo en lista de espera hasta el trasplante para los pacientes hiperinmunizados fue de 4,6 años. Después de ser incluido en el programa de CROSMAT virtual, el trasplante de riñón se realizó en una mediana de 0,85 años, lo que supone unos 10,3 meses. El 51% de los pacientes trasplantados tenían un PRA mayor o igual del 98%. Para estos pacientes, el tiempo en lista de espera desde su inclusión en el programa hasta el trasplante es mayor, de 14,3 meses, que en los pacientes con títulos de PRA entre el 95 y el 97,9%, que es de 8,1 meses. La supervivencia global del paciente al año fue del 97,8% y a los 3 años del 92,1%. La supervivencia del injerto censurada para muerte a un año fue del 91,5% y a los 3 años del 82,4%. Comparamos la supervivencia del injerto según PRA mayor o menor del 98% con una población y seguimiento similar en ambos grupos y no encontramos diferencias significativas. Tampoco observamos diferencias según el tipo de donante, muerte encefálica o asistolia, si bien en este caso, al haber integrado más recientemente los donantes en asistolia desde mediados de 2018 en el pool de intercambio, el número y tiempo de evolución con este tipo de donante es menor, por lo que es necesario un mayor seguimiento para poder confirmar estos resultados. Como conclusiones, tras 8 años del programa de CROSMAT virtual en Andalucía, podemos decir que la asignación de riñón basada en CROSMAT virtual aumenta significativamente el acceso al trasplante de riñón para pacientes hiperinmunizados. Con este sistema se reduce el número de episodios de rechazo en injerto, contribuyendo no solo a una mayor supervivencia del órgano, sino a una mejor calidad de vida. Y a pesar de la complejidad de estos receptores, los resultados de supervivencia de pacientes en injerto han sido muy buenos, tanto en los grupos con PRA del 95 al 97,9% como en los del 98% o más. Asimismo, parecen también similares según el tipo de donante. Y nada más. Muchas gracias a todos por su atención. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Jaime Mazón, soy residente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander, y el trabajo que vengo a presentar hoy se titula Biopsia de protocolo al año. Trasplante renal procedente de donantes en asistolia Maastricht 2-3 versus muerte cerebral sin criterios expandidos. Como introducción, sabemos que el trasplante renal es considerado hasta la fecha la mejor opción de terapia renal sustitutiva. Como se observa en el primer y segundo gráfico, España se muestra a la cabeza del mundo en tasa de donación, tanto de donante cadáver como en el sumatorio de donante cadáver y donante vivo. Sin embargo, una de las principales limitaciones que afrontamos los nefrólogos en nuestro día a día es poder satisfacer esta grandísima demanda, que además parece ir en aumento. Se estima que tan solo en el año 2017 se realizaron en el mundo unos 140.000 trasplantes de órganos sólidos, cubriendo con ello aproximadamente apenas un 10% de la demanda.
Es por ello que la donación en asistolia supone una fuente adicional de órganos vital que contribuye a cortar el tiempo y el número de pacientes en lista de espera. La existencia de una mayor proporción de disfunción primaria, así como de función retrasada del injerto en comparación con los riñones procedentes de donantes en muerte encefálica, hizo que algunos grupos hayan sido más reticentes en implementar dicho procedimiento. Sin embargo, si observamos el gráfico inferior, la difusión de esta técnica en los últimos años en nuestro país ha ido creciendo de forma exponencial, al observarse que la presencia de función retrasada del injerto parece no influir en la supervivencia a largo plazo, existiendo incluso en la mayoría de las series publicadas hasta el momento mejores resultados obtenidos con los riñones procedentes de donantes en asistolia sin criterios expandidos que con los obtenidos de donantes en muerte cerebral con criterios expandidos. El principal objetivo de este estudio es comparar si existen diferencias entre donantes procedentes de asistolia Maastricht 2, Maastricht 3 o muerte encefálica, excluyendo los tres grupos donantes con criterios expandidos, en cuanto a la función renal al año, expresada como creatinina sérica y proteinuria, así como los scores de cronicidad de la biopsia de protocolo, fibrosis intersticial, atrofia tubular y daño vascular crónico. Para ello, hemos realizado un estudio unicéntrico, observacional, retrospectivo, en el que se incluyen todos los pacientes trasplantados renales realizados en nuestro centro desde diciembre de 2013 hasta enero de 2019, con donación en asistolia tipo 2, tipo 3 y muerte encefálica, siendo eliminados aquellos de los cuales no disponíamos de biopsia de protocolo. Con todo ello, el tamaño muestral quedó limitado a 60 pacientes, 9 en asistolia tipo 2, 17 en asistolia tipo 3 y 34 en muerte encefálica. En cuanto a las características del receptor, no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la edad media, porcentaje de varones o mujeres, trasplante realizado prediálisis o en diálisis y el número de trasplantes previos. En cuanto a las características del donante, la edad fue ligeramente superior en el grupo en asistolia tipo 3 y algo inferior en el grupo en asistolia tipo 2, no observándose diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje de pacientes hipertensos. En cuanto a las características del trasplante, el tiempo de isquemia fue claramente superior en el grupo en muerte encefálica, siendo similar en el grupo en asistolia tipo 2 y tipo 3, y en cuanto al protocolo de inducción, el 100% de los pacientes en asistolia tipo 2 fueron con timoglobulina, dentro del grupo de asistolia tipo 3, un 64% con timoglobulina y un 35% más o menos con baxilizumab, y en cuanto a la muerte encefálica predominó la triple terapia estándar, yendo un 17% con timoglobulina y un 20% aproximadamente con baxilizumab. Centrándonos en los resultados, lo primero que analizamos fue la tasa de función retrasada del injerto, definida como la necesidad de diálisis la primera semana post-trasplante. Para ello comparamos en un primer momento, de forma conjunta, pacientes en asistolia tipo 2 y tipo 3 contra pacientes en muerte encefálica. Se hizo un análisis multivariable que incluyó tiempo de isquemia total, edad del donante, diálisis o no antes del trasplante y creatinina del donante. Los resultados que obtuvimos es que la tasa de función retrasada del injerto fue aproximadamente 11 veces superior en el grupo en asistolia, siendo las diferencias estadísticamente significativas. Si realizamos este mismo estudio analizando por separado asistolia tipo 2 y asistolia tipo 3, vemos cómo en los pacientes en asistolia tipo 2 la tasa de función retrasada del injerto fue muy superior, siendo las diferencias estadísticamente significativas y con un intervalo de confianza muy amplio, posiblemente debido al pequeño tamaño muestral de tan solo 9 pacientes. En cuanto al grupo de asistolia tipo 3, la tasa de función retrasada del injerto comparado con muerte encefálica fue 3 veces superior, pero no llegamos a alcanzar significación estadística, posiblemente debido al pequeño tamaño muestral. Si comparamos la función renal al año que experimentan los pacientes procedentes en muerte encefálica, asistolia tipo 2 y asistolia tipo 3, utilizando como marcador las cifras de creatinina sérica, vemos como las cifras son muy similares en los tres grupos, sin observarse diferencias estadísticamente significativas. Del mismo modo, si comparamos la función renal que presentan al año los tres tipos de donación, esta vez utilizando como marcador en vez de la creatinina sérica la proteinuria, vemos como la media de los tres grupos sale en torno a 600 miligramos, no observándose diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes grupos. Centrándonos en los resultados de los scores de la biopsia de protocolo al año,
tanto fibrosis intersticial como atrofia tubular, como daño vascular crónico, cada una de las variables fue dividida en dos, en función de si la puntuación fue mayor o igual a 2 puntos o menor de 2 puntos. Analizando el primero de ellos, la fibrosis intersticial, se realizó del mismo modo un análisis multivariable, que incluía tiempo de isquemia total, edad del donante, tipo de donación y creatinina del donante. Como resultados, se vio que tanto en muerte cerebral como en asistolia tipo 2 como en asistolia tipo 3, la puntuación fue muy similar en los tres grupos, no observándose diferencias estadísticamente significativas. Del mismo modo, analizando el score de atrofia tubular, sucede lo mismo que en el primer caso. No se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos. Para finalizar, centrándonos en la puntuación obtenida en el score de daño vascular crónico y siguiendo el mismo procedimiento a la hora de analizar los resultados que en los dos casos anteriores, se observa una tendencia claramente superior en la puntuación de daño vascular crónico en los pacientes en asistolia tipo 2 y asistolia tipo 3 comparado con muerte encefálica. No se llegó a alcanzar la significación estadística, pero posiblemente por la limitación del tamaño muestral. Para finalizar y como conclusiones, decir en primer lugar que al comparar donantes en asistolia Maastricht 2, Maastricht 3 y muerte encefálica, todos ellos sin criterios expandidos, no se observaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la función renal al año, medida por creatinina sérica y proteinuria, así como en el score de cronicidad de la biopsia de protocolo. Sin embargo, son necesarios estudios con un mayor tamaño muestral que permitan valorar los resultados previamente mencionados. Habría que poner especial interés en los scores de daño vascular crónico, viendo si con un mayor tamaño muestral esta tendencia a priori de mayor puntuación en donantes en asistolia se confirma y qué posible repercusión pudiera tener este daño vascular crónico sobre la función del injerto a largo plazo. A continuación voy a presentar el trabajo titulado El retrasplante, una opción real en receptores mayores de 65 años, realizado por el Servicio de Nefrología del Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia. Si revisamos los datos de los registros autonómicos de enfermos renales, observamos que la mayor incidencia de enfermedad renal la encontramos en receptores mayores de 65 años, alcanzando cifras de incidencia por encima de los 400 casos por millón de población. De estos pacientes, un porcentaje elevado desarrollará enfermedad renal crónica terminal durante su vida, y se ha visto que hasta un 20 o 30% recibirá un trasplante renal como tratamiento sustitutivo renal. El trasplante renal ha mostrado beneficios relevantes en la expectativa de vida en comparación con las otras terapias sustitutivas renales. Sin embargo, la supervivencia del injerto se ve influenciada por la mayor edad del receptor. Así se calcula que a los 5 años aproximadamente solo el 60% de los injertos implantados en mayores de 65 años sigue siendo funcionante, y esta cifra se reduciría al 40% en receptores mayores de 75 años. Tras el fracaso del injerto, el paciente volverá a diálisis y podremos plantearnos la posibilidad de un retrasplante o incluso planteárnosla antes de su vuelta a diálisis. El problema del retrasplante en estos pacientes deriva de su mayor comorbilidad por la edad y por la larga trayectoria de enfermedad renal, a lo que se le une un mayor riesgo inmunológico derivado del injerto previo. El objetivo de nuestro trabajo fue analizar en nuestra serie de pacientes trasplantados la evolución del retrasplante de los receptores mayores de 65 años. Para ello hemos hecho un estudio retrospectivo sobre 258 pacientes trasplantados con edad mayor de 65 años en nuestro centro desde noviembre del 96 hasta diciembre de 2019. Analizamos variables demográficas, de evolución y de supervivencia y realizamos un estudio comparativo entre los pacientes trasplantados por primera vez y los que recibían un segundo trasplante. De los 258 pacientes trasplantados con edad mayor de 65 años en el periodo del estudio, encontramos que 21 pacientes recibieron un retrasplante, lo que supone un 7,7%.
Cuando pensamos en las causas de pérdida de un primer trasplante que motivan un retrasplante en estos pacientes, quizás nos planteamos como primera causa la posibilidad de que haya ocurrido una trombosis o una disfunción primaria. Cuando revisamos los datos en nuestra serie, observamos que 10 pacientes de los 21 habían perdido el injerto como consecuencia de un rechazo crónico tardío. 9 pacientes por una trombosis o disfunción primaria, un paciente por una nefropatía BK de larga evolución y otro paciente por una una IgA que se produjo a los 13 años post-trasplante. Por tanto, no todos los pacientes, incluso más bien la mayoría de pacientes que retrasplantamos, eran pacientes que habían tenido una pérdida tardía del injerto. En la revisión y análisis comparativo de las características de los receptores, no encontramos diferencias en la edad media de los receptores entre los dos grupos. Sí que observamos un mayor porcentaje de sensibilizados, como era de esperar en el grupo de retrasplantes, así como un mayor número de compatibilidad HLA. Esto está estrechamente relacionado con el mayor porcentaje de sensibilizados en este mismo grupo. Revisamos otra serie de características relativas a la comorbilidad de nuestros pacientes y no encontramos diferencia en aspectos como la hipertensión, la dislipemia, la diabetes y la cardiopatía pretrasplante entre ambos grupos. En relación a las características del donante, si bien no encontramos diferencias en la edad media del donante entre los dos grupos, sí que observamos un mayor porcentaje de donantes mayores de 75 años en el grupo de los pacientes que recibieron un trasplante por primera vez. No encontramos diferencias en otros aspectos relativos al donante, como el antecedente de hipertensión, la creatinina sérica en el momento de la extracción y la causa de muerte del donante. En relación con la evolución del post-trasplante inmediato, no encontramos diferencia en el porcentaje de necrosis tubular y de rechazo agudo entre los dos grupos. Y tampoco encontramos diferencias en la evolución de la función renal durante el seguimiento. Al analizar complicaciones post-trasplante, encontramos en relación con la patología infecciosa que no había diferencias entre los dos grupos en el desarrollo de infecciones urinarias, neumonías, ni tampoco en el porcentaje de reingreso por infecciones. En cuanto a patología cardiovascular, no encontramos diferencias entre los dos grupos en cuanto a eventos de cardiopatía isquémica post-trasplante ni episodios de insuficiencia cardíaca. En el análisis de supervivencia del injerto, censurados los exitus, no observamos diferencias entre los dos grupos, con una supervivencia del injerto al año en el grupo de retrasplantes del 94% y una supervivencia del injerto al año en el grupo de no retrasplantes del 82%. Al analizar las causas de fracaso del injerto renal, encontramos solo 3 pérdidas en el grupo de retrasplante, 2 por éxito y una trombosis, y en el grupo de los pacientes que recibían un injerto por primera vez, las causas de pérdida fueron las que habitualmente se escriben en la literatura. En primer lugar, éxitos con injerto funcionante, seguido de la trombosis y de rechazo crónico. Realizamos un análisis de supervivencia censurando la pérdida precoz y observamos un aplanamiento de las curvas. Así, observamos como la supervivencia del injerto al año en el grupo de retrasplantes se situaba al 100% y en el grupo de no retrasplantes se situaba en torno al 91%. Pensamos que en el grupo de primeros trasplantes el porcentaje más elevado de donantes mayores de 75 años pudo condicionar un aumento de las pérdidas precoces. El análisis de la supervivencia del paciente no mostró diferencias entre los dos grupos. En el grupo de retrasplantes tuvimos 2 pérdidas por exitus, uno por una neoplasia al año medio de trasplante y otro por un problema infeccioso. Y en el grupo de pacientes no retrasplantados las causas más frecuentes fueron la cardiovascular y la neoplasia. La supervivencia del paciente al año en el grupo de retrasplantes fue del 100% y en el grupo de no retrasplantes se situó en torno al 94%. Concluimos, por tanto, que el retrasplante en pacientes mayores de 65 años presentó resultados comparables a los primeros trasplantes en un grupo de receptores de características similares, con excelente supervivencia de injerto y paciente a corto y medio plazo en nuestra serie. Sin embargo, los criterios más estrictos en la selección del donante y la mayor exigencia en la idoneidad del receptor han podido influir en los resultados obtenidos. Consideramos que el retrasplante supone en receptores seleccionados de mayor edad una alternativa real al resto de terapias sustitutivas renales tras el fracaso del injerto.
Muchas gracias por su atención. Buenos días y gracias por permitirnos presentar nuestros resultados en este congreso. El título de nuestro trabajo es «El fenotipo clínico del rechazo mediado por anticuerpos impacta en la supervivencia del injerto». Es bien conocido que la principal causa de pérdida del injerto renal tras un trasplante sigue siendo la respuesta a lo inmune en forma de rechazo. La introducción de biopsias de protocolo ha permitido el diagnóstico de lesiones histológicas en injertos con función renal estable. Así como se ve en este trabajo de Lupi y colaboradores, lesiones que no impactan en la función renal sí que tienen un impacto en la supervivencia del injerto. Desde que por primera vez se acuñara el término rechazo subclínico, se han formulado diversas definiciones. Inicialmente, se conocía como rechazo subclínico aquellos casos con lesiones histológicas de rechazo, pero que no aumentaban la creatinina por encima del 10% respecto a la basal 15 días antes de la biopsia. Más tarde, la definición incluía aquellos casos con lesiones histológicas, pero que no aumentaban la creatinina por encima del 15% respecto a 21 días antes de la biopsia renal. Y la última definición, por Parajuli y colaboradores, incluían el término proteinuria en la definición de rechazo subclínico. Así pues, definían aquellos casos con lesiones histológicas de rechazo, pero que no aumentaban la creatinina por encima del 25% respecto a la basal o no presentaban un aumento mayor a 500 miligramos de proteinuria o no doblaban la proteinuria basal. El mismo grupo demostró que el rechazo clínico y el rechazo subclínico tenían diferente impacto en la supervivencia del injerto, siendo mayor la supervivencia en casos de rechazo subclínico. Así pues, nuestro objetivo fue describir los distintos fenotipos clínicos asociados al diagnóstico de rechazo mediado por anticuerpos y su influencia en el pronóstico del injerto renal. Para ello, incluimos 105 trasplantes renales con biopsia entre agosto del 2008 y octubre del 2018 en los que se detectaron lesiones compatibles con categoría 2 de BAMP 2005, es decir, rechazo mediado por anticuerpos. Esas biopsias se realizaron por disfunción renal, por detección de anticuerpos donantes específicos o de protocolo. Así pues, dividimos los casos en aquellos que presentaban un rechazo clínico y aquellos que presentaban un rechazo mediado por anticuerpos subclínico. En el grupo clínico incluimos aquellos pacientes que presentaban deterioro agudo de la función renal, es decir, aumento de la creatinina mayor al 15% respecto a la basal 3 semanas antes de la biopsia renal, y aquellos con un deterioro subagudo de función renal, aumento del 15% de la creatinina respecto a la basal entre 3 semanas y 6 meses antes de la biopsia renal. En ambos casos podían tener o no tener proteinuria y podían detectarse o no anticuerpos donantes específicos. En este grupo clínico también incluimos aquellos casos que exclusivamente presentaban proteinuria, es decir, un aumento de 500 miligramos respecto a la basal 6 meses antes o aquellos que doblaban la proteinuria respecto a su basal. En el grupo subclínico incluimos aquellos casos con detección de anticuerpos donantes específicos sin disfunción renal y sin proteinuria y también aquellos casos que no presentaban ni anticuerpos donantes específicos, ni disfunción renal, ni proteinuria, es decir, que eran biopsias exclusivamente de protocolo. En cuanto a las características basales, principalmente se diferenciaban en que la edad del donante era algo mayor en el grupo clínico y en que el grupo subclínico presentaba mayores disidentidades en clase 2. En cuanto a la función renal y las características en el momento de la biopsia, como era de esperar, el grupo clínico presentó mayor creatinina y mayor proteinuria. Cabe destacar que la presencia de anticuerpos donantes específicos peribiopsia fue igual en ambos grupos. No hubo diferencias tampoco en cuanto a la inmunosupresión en el momento de la biopsia renal entre ambos grupos. En cuanto a las características de la biopsia, como vemos, el grupo de rechazo mediado por anticuerpos clínico presentó mayor score de tubulitis, así como mayor score de cronicidad y mayor glomerulopatía crónica del trasplante.
En cuanto al tratamiento aplicado tras el diagnóstico de lesiones histológicas de rechazo mediado por anticuerpos en la biopsia renal, vemos que no hubo diferencias entre el grupo clínico y el subclínico, excepto por la proporción de pacientes que recibieron bolus de corticoides, que fue algo mayor en el grupo clínico. No hubo diferencias en cuanto a ningún otro tratamiento dirigido y tampoco en cuanto a ningún tratamiento inespecífico, es decir, cambio de inmunosupresión o aumento de la que ya llevaban. En cuanto a la supervivencia del injerto, vemos en esta curva de Kaplan-Meier que el rechazo subclínico presentaba mayor supervivencia a 5 años que el rechazo clínico. Evaluando los factores de riesgo de pérdida de injerto mediante análisis multivariante, vimos que únicamente la edad del donante y el hecho de presentar un rechazo clínico impactaban en la supervivencia del injerto. De hecho, tener un rechazo clínico confería 11,5 veces más riesgo que no tenerlo en cuanto a pérdida del injerto. Si consideramos la proteinuria como una entidad aislada, vemos que presentan diferentes supervivencias del injerto en comparación al rechazo mediado por anticuerpos subclínico y aquellos casos que presentaban deterioro de la función renal. De hecho, presentar proteinuria confería 5 veces más riesgo que presentar un rechazo mediado por anticuerpos subclínico, es decir, sin disfunción renal y sin proteinuria. Y aquellos casos con deterioro de la función renal, con o sin proteinuria y con o sin anticuerpos donantes específicos, presentaban 9 veces más riesgo de pérdida de injerto que los casos de rechazo mediado por anticuerpos subclínico. Quisimos ver qué papel jugaban los anticuerpos donantes específicos en la supervivencia del injerto y vimos que no había diferencias ni en el caso del rechazo mediado por anticuerpos clínico, ni en el caso del rechazo mediado por anticuerpos subclínico. Así pues, podemos concluir que el rechazo mediado por anticuerpos clínico tiene mayor grado de tubulitis y glomerulopatía crónica del trasplante que el rechazo subclínico, que el rechazo mediado por anticuerpos con disfunción renal tiene peor pronóstico que el subclínico, que la proteinuria sin disfunción renal constituye una entidad aislada y es un factor de riesgo independiente para la pérdida de injerto, que la administración de tratamiento dirigido para el rechazo mediado por anticuerpos no impacta en la supervivencia del injerto y que la supervivencia del injerto a 5 años no se modifica según la presencia de anticuerpos donantes específicos en el momento de la biopsia. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, no duden en realizarla. Gracias. A ver, si me permitís, hay 2 preguntas para la doctora Álvarez. Tengo aquí uno de la doctora María Valentín, en la que dice: enhorabuena por la presentación y por los resultados. ¿Tenéis disponible la tasa anual de trasplantes de los pacientes incluidos en vuestro programa? ¿Cuál es la tasa global de trasplantes de pacientes con PRA de 100%? ¿Qué tiempo de isquemia fría tienen los receptores de los pacientes trasplantados? 3 preguntas hace la doctora Valentín. 3 en una. Muchas gracias, doctora Valentín. Sí, la tasa anual de nuestro programa de trasplante viene a estar en torno, en el año 2018 fue del 11%, el año 2019, que fue un poquito más amplio, fue del 15,5% y el año pasado del 12%. En cuanto a la tasa global de los pacientes trasplantados con el 100% de PRA, se han trasplantado 19 pacientes de 100, 19% de lo que hemos tenido incluido. Y el otro dato, la otra pregunta era con respecto a la isquemia fría. Ese dato no lo tengo yo ahora mismo disponible. Lo hemos analizado, pero en este momento no dispongo de él para contestar. Muy bien. Hay otra pregunta, ¿verdad? De la doctora Sí. Dolorredondo, a la doctora Álvarez también. Sí. Enhorabuena por el trabajo. ¿Cuántos pacientes con crossmatch virtual negativo tuvieron después un crossmatch físico positivo por CDC o citometría de flujo? Y en relación con esto, si cree posible realizar solo el crossmatch virtual para ahorrar tiempos de isquemia en los centros que intercambian órganos.
Pues hasta la fecha en el histórico hemos tenido 8 pacientes que inicialmente fueron CROSMAS virtual negativo y después fue positivo, y la mayoría fueron al principio y porque no se hacía tipaje de HLA-DQ, entre otros, y luego a lo largo del tiempo, cuando ha aparecido algún CROSMAS virtual negativo y después positivo, la mayoría de las veces se ha debido a que los anticuerpos no estaban actualizados en el programa. Con respecto a si se plantea o no la realización la eliminación del CROSMAS real, hasta la fecha nuestros equipos no están por la labor, pero bueno, que sí se podría plantear en un momento dado, pero bueno, en cuestión de tiempo yo no sé si se ganaría mucho o no. Muy bien. Más preguntas de gente que esté conectada. No hay ninguna. ¿Tú, Sofía, tienes alguna pregunta para...? Sí, a mí me gustaría comunicaciones? darle enhorabuena a todos. Gonzalo, los dos grupos veo que tenéis muy buenos resultados y bueno, que se confirma lo que otros grupos y también el estudio Transform comenta respecto a la replicación CMV, respecto al abandono del tratamiento, 19 frente a un 9%. ¿Habéis medido los anticuerpos donante específicos en los dos grupos por ver si hay diferencias? Sí, lo hemos medido. Realmente por el tipo de evolución también y por el número de pacientes es difícil sacar conclusiones, ¿no? Porque hay un número de pacientes que importante que no ha llegado a los 5 años, ¿no? Pero los datos que tenemos es aproximadamente un 5% de desarrollo de SA en el grupo de Veronimus y de un 8% en el grupo de micogenomato, ¿vale? Realmente es prematuro sacar conclusiones, ¿vale? Por el tiempo de evolución. Probablemente necesitemos más tiempo de evolución y más pacientes para sacar conclusiones de más peso. Pero bueno, los datos que tenemos ahora son esos. No parece que haya muchas diferencias y si acaso las hay a favor de Veronimus. Interesante. Yo me gustaría, si me permitís también, mientras surge alguna pregunta, si surge, también a ti, Gonzalo, por supuesto, como dice Sofía, a todos, felicidades porque habéis hecho unas presentaciones para mí también magníficas. Y Gonzalo, es una pregunta medio comentario. Yo creo que no hay ninguna duda de los beneficios o de las virtudes del everolimus. Cuando haces un estudio retrospectivo con este fármaco, con otros, pero con este fármaco en concreto, el problema muchas veces es que haces desbalances entre grupos. Todo el mundo creo que hemos empezado el everolimus con mucho cuidado. Entonces, hay una tendencia clara en tu grupo de everolimus, que me imagino que son con los primeros pacientes, a seleccionar mucho el receptor y el donante. Los menos diabéticos y que el perfil del donante sea mejor en el grupo del everolimus, yo creo que viene de la primera parte del estudio. Efectivamente. Nosotros empezamos con esta pauta en el año 2013 y evidentemente empezamos con mucho cuidado, ¿no? Quiero decir, no era muy frecuente entonces y ahora tampoco, aunque ya muchos grupos lo hemos metido en nuestros protocolos, pero no era muy frecuente esta pauta y con lo cual empezamos con mucho tiempo, ¿vale? Y efectivamente ese desbalance viene de los primeros años, ¿sí? De ahí la importancia de estos estudios retrospectivos a la hora de hacer el análisis, controlar estos factores de confusión, ¿no? Mediante estadística multivariante. Y es lo primero un poco que vimos en el análisis descriptivo, este desbalance tan importante, sobre todo con la edad del donante, que evidentemente es un factor muy importante a la hora de la función renal y la supervivencia del injerto. Pero, bueno, como he mostrado, aún así
Aún así, ajustando por este factor de confusión que es la edad del receptor, por lo menos en lo que es la supervivencia del injerto, vemos un efecto positivo de esta combinación con Everolimus de novo. Pregunta, Sofía. Para Jaime, excelente presentación, muy interesante, con mucha trascendencia clínica. Me llama la atención la proteinuria al año. Me ha parecido que es importante en los 3 grupos, 600 miligramos de media, no está mal. ¿Tienes alguna explicación para esto? Porque veo que... Pues sí, aunque no haya diferencia estadísticamente significativa, sí que es verdad que es una proteinuria llamativa. Aunque aquí no está mostrado en este estudio, también miramos un poco otras causas que la pudiesen justificar, como recidiva de enfermedad de base o tasa de rechazos. Y la verdad que no hay diferencias entre los diferentes grupos, pero sí que es verdad que es una cuantía a largo plazo que veremos cómo influye esto en la supervivencia pues a 3 o 5 años, por ejemplo. Sí que es verdad que, como comentaba ayer Millambres, el jefe de coordinador de nuestro centro, que hizo recientemente un estudio que comparaban todos los pacientes en asistolia tipo 2, que era un tamaño muestral mayor, que eran 19 pacientes, comparado con muerte encefálica, y sí que es verdad que con más tiempo de evolución han visto que incluso varios de los sujetos que tenían evoluciones de 3 o 5 años, esta tendencia se mantenía en el tiempo sin diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes grupos. Así que, bueno, habrá que ver, pero efectivamente la proteinuria esta a largo plazo pues puede tener su papel. Yo, a Jaime, me vas a permitir también una curiosidad. Sí. Si no he entendido mal por el abstract y por lo que has presentado, sí. La función renal retrasada del injerto en el grupo de Maastricht tipo 3, la asistolia tipo 3, es del 9%. Eso es lo que he visto comentado. 9% en la asistolia tipo 3. Pues aquí ahora justo no tengo el score, pero sí que salía que, vamos, que eran 3 veces superior. Creo que en el grupo de asistolia tipo 2 recuerdo que era en torno a un 40%, ahora no te sabría decir exactamente el porcentaje en el grupo de asistolia tipo 3, pero sí que éramos unos 3 veces mayor que en el grupo de muerte encefálica. Pues debe haber un error en la transcripción de algo, porque en muerte encefálica hablas de un 8,8 y el tipo 3 del 9,1. En el Maastricht tipo 2, en el tipo 2 es del 55%. Es lo que le pega. Aquí ahora no, en la presentación no he mostrado exactamente el porcentaje, pero... Sino que yo tengo un error del abstract que me he estado leyendo aparte de la presentación tuya. Sí, puede ser. Pero vamos, más o menos sí que era 3 veces superior, aunque sin significación estadística en el grupo asistolia tipo 3 y muy superior en el grupo asistolia tipo 2. Eso sí. Y después, efectivamente, yo ayer estuve, que era un comentario, ayer estuve también oyendo la charla de Miñambres y sobre todo en respecto al tipo 2, que es un programa probablemente que necesita un poquito más de mirar y de intentar activar en muchos sitios, pero lo que sí es básico es la selección del donante. Sí, básico. Efectivamente. Yo creo que también es verdad que la tasa luego de disfunción primaria del injerto, que oscila mucho dependiendo de las series, entre hasta un 2 o un 20%, ellos han publicado la más baja hasta ahora y yo creo que fundamentalmente es por unos criterios muy estrictos de selección. Fundamentalmente el tiempo el no flow y el tiempo de isquemia caliente, que aunque que está bastante por debajo de otros estudios. Yo creo que eso es fundamental. Sí, efectivamente. Sofía. Eva, enhorabuena por los resultados y la verdad es que, bueno, según aumenta la edad de los nefrólogos, aumenta la indicación de edad de los trasplantes, de los retrasplantes y todo, pero realmente unos resultados magníficos, siendo además que en muchas series hablan que los segundos trasplantes tienen peores resultados que los primeros, evidentemente por historia acumulada de enfermedad renal y de inmunosupresión acumulada, con lo cual, bueno, pues felicitaros porque habéis hecho una selección extraordinaria de esos receptores de retrasplante. Sí, Sofía, yo creo eso, que realmente, a ver, los pacientes que retrasplantados mayores de 65 años son pacientes muy seleccionados, es decir, la gran mayoría no pueden optar al retrasplante, pero sí que hemos visto un porcentaje importante que sí que han podido. De hecho, de los pacientes, que son 21 pacientes,
que tenía aquí el dato, 5 pacientes se trasplantaron sin pasar por diálisis. Eran pacientes grupo A, que la verdad, pues todos sabemos cómo está el grupo A en nuestras listas de espera, y la verdad, pues que es una situación ideal. Eso sí, pacientes muy seleccionados y también, como vemos, los donantes son más seleccionados. Es decir, que los resultados pueden verse modificados por esto. Pero bueno, consideramos que los resultados son buenos y nos animan en determinados pacientes a plantearles esta posibilidad si vemos que son pacientes que pueden ir bien. Eso sí, con un escrutinio exquisito de todo, pues tanto del receptor y como del donante, claro. Sí, que tenga mucha salud, ¿no? Eso. Ricardo. Pues mira, para hacer ya una pregunta tendría más, pero no acabaríamos. Pero ahora a Carla. Carla, también felicidades por tu presentación. A mí, con la confusión y el follón, entre comillas, un adjetivo a lo mejor demasiado exagerado, pero sí que es cierto, que tenemos con el tema del rechazo agudo o crónico, mediado por anticuerpos, las terminologías y todo lo demás, el hacer fenotipos clínicos como habéis hecho, como has hecho, a mí me parece muy importante y buscar correlaciones con lo demás. Eso es cierto. Después otra parte que yo tenía también que a lo largo de la presentación y al final ya me las resuelto entre comillas, era precisamente ver qué habéis hecho con los tratamientos. Es decir, el tratamiento del rechazo agudo humoral, el clínico no hay ninguna duda que hay un tratamiento bastante estandarizado. No hay muchas series comparativas con grandes números de pacientes, pero está como bastante, entre comillas, estandarizado. El resto no. Y por ejemplo en el subclínico. Realmente he visto la última tabla, pero el subclínico como tal, ¿lo tratáis? ¿O en qué ocasiones lo tratáis que ha habido un porcentaje? Normalmente no lo tratamos. O sea, hay algunos casos de tratamiento en el que se ha detectado anticuerpos donantes específicos, pero no lo tratamos. No. Vale. Pues nada, felicidades. ¿Alguna pregunta más? ¿Hay tiempo? No sé cómo vamos de tiempo. Los que nos controlan. No nos han dicho nada. Yo, Eva, si me permites una cosa. Estos retrasplantes, claro, estamos hablando de una época de 25 años, de 1996 al 2019. ¿Hay alguna distribución de estos retrasplantes en mayores de 65 años? ¿Es una distribución que es a lo largo de los años? ¿O sí. Parte se produce en la última época, en la primera época? Pues en épocas, en 25 años las cosas han cambiado. Ricardo, de la serie, excepto 2 pacientes, la mayoría pertenecen a los últimos años. Yo creo que es la práctica general. Perfecto. Vamos mejorando nuestros resultados, vamos conociendo más cómo manejar este tipo de receptores y sí, excepto 2 pacientes de los 21, el resto son de una etapa más precoz. Pero bueno, que tenía un seguimiento medio de 20 y pico meses, pero vamos, que eso pertenece a una etapa no de los 2000, sino a partir del 2010. Quiere decir que son, sí, que claro, porque es y más cuando el grupo A también se ha quedado más vacío. Bueno, pues todo ha influido y tener más experiencia. Resultados muy buenos, o sea que enhorabuena. Muy bien. Bueno, finalizamos este bloque y damos paso al siguiente bloque de comunicaciones orales. Buenos días, mi nombre es Constantino Fernández Rivera y soy nefrólogo del Hospital Universitario de A Coruña. En primer lugar, me gustaría mostrar mi agradecimiento a los investigadores y coinvestigadores del estudio Better, que sin su inestimable colaboración, hoy probablemente no pudiese presentar esta ponencia. Tacrolimus es el fármaco más comúnmente empleado en el trasplante renal y en su unión con micofenolato, derivados del ácido micofenólico y prednisona, ha conseguido unas tasas de rechazo agudo por debajo del 10%. En contra, es una droga de estrecho margen terapéutico, que necesitamos una vigilancia estrecha de sus niveles y que el perfil farmacocinético está condicionado por la variabilidad individual, alteraciones digestivas,
o metabolismo presistémico. Bajos niveles de tacrolimus y mala adherencia han sido asociadas a la presencia de anticuerpos donante específico y rechazo. Por ello, se han surgido nuevas presentaciones de tacrolimus, entre ellas tacrolimus de liberación prolongada, que muestra la misma eficacia y seguridad que tacrolimus de liberación rápida, con mejoría en la adherencia, y en los últimos años una nueva formulación de tacrolimus basada en la tecnología Meldosie, que consiste en disminuir al máximo la molécula de tacrolimus y que permite una absorción en túbulo en las regiones más distales del colon sigmoide. Los primeros estudios han mostrado una eficacia similar a tacrolimus de liberación rápida con una mejor biodisponibilidad. Entre ellos, el estudio ASCOF permitió delimitar la dosis necesaria de tacrolimus LCPT frente a otras formulaciones, estimando aproximadamente su dosificación un 30% menor. Diseñamos este estudio incluyendo inicialmente reclutando 251 pacientes que finalmente fueron estudiados 228 después de haber sido excluidos 35 pacientes. Es un estudio observacional, multicéntrico, prospectivo, de práctica clínica habitual en receptores de trasplante de novo, en el que participaron 15 unidades de trasplante renal de nuestro país. El objetivo principal es comparar la biodisponibilidad de diferentes formulaciones de tacrolimus y el objetivo secundario, averiguar su perfil farmacocinético, la efectividad, los efectos adversos, la cantidad de recursos sanitarios necesarios. Los pacientes cumplían los siguientes criterios de inclusión. Eran mayores de 18 años, receptores de un trasplante de novo, que hayan comenzado su inmunosupresión posterior al trasplante con cualquier formulación de tacrolimus, previa a su inclusión en el estudio, que era el día 14 post-trasplante, y inmunosuprimidos conjuntamente con micofenolato y corticosteroides. Los criterios de exclusión eran pacientes a los que se les haya realizado otro trasplante, que hayan participado en otro ensayo clínico, con alguna contraindicación en la ficha técnica de los fármacos de estudio, que a criterio del investigador no deban de ser incluidos y con un deterioro que el paciente presente un deterioro cognitivo que impide la compresión y la firma del consentimiento. Los pacientes fueron divididos en 3 grupos según el tacrolimus que recibían: tacrolimus LCPT 129, tacrolimus de proliferación de liberación retrasada 89 y un grupo de no LCPT que consistía en tacrolimus de liberación prolongada y tacrolimus de liberación rápida. No existían diferencias entre la edad, el sexo, la raza, y la única diferencia existía probablemente que había mayores donantes en asistolia en el grupo de tacrolimus LCPT, si bien no era estadísticamente significativo. La concentración mínima se alcanzaba prontamente en tacrolimus LCPT frente a las otras 2 formulaciones, que después eran similares, pero a expensas de una dosis diaria total considerablemente inferior, hasta un 30% inferior en el LCPT frente a las otras formulaciones. La biodisponibilidad, definida como la CD de la dosis del fármaco, era considerablemente superior, hasta un 61% superior en el grupo de LCPT frente a los otros 2 grupos. Los fallos del tratamiento fueron similares y solo había un rechazo agudo demostrado por biopsia registrada en el grupo de tacrolimus de liberación retrasada. No existían diferencias en la función retrasada del injerto, no había diferencias en la función renal evaluada como el aclaramiento de creatinina, y en los efectos adversos que fueron comunicados no había diferencias. Decir que en los pacientes que tenían efectos adversos graves como infección por citomegalovirus no existían diferencias entre los 3 grupos. Había una disminución considerable de virus BK, de viremia BK. También había disminución de la diabetes post-trasplante, si bien esta diferencia no era estadísticamente significativa, lo mismo que temblor o retirada prematura del estudio. Los datos bioquímicos eran similares, el estudio de temblor también fue similar. El consumo de recursos sanitarios fue similar en los 3 grupos, excepto el coste, que era la mitad menos en el grupo del LCPT frente al grupo de tacrolimus de liberación prolongada.
Concluimos, pues, que pacientes en el grupo del LCPT exhibieron una mayor biodisponibilidad durante los 6 meses de seguimiento, con CMIM más altas en los primeros 21 días de estudio. La dosis diaria total fue de LCPT fue un 30% menor en comparación con tacrolimus de liberación retrasada. La incidencia de fracaso en el tratamiento fue similar. La función renal y las complicaciones fueron similares. La incidencia de viremia BK fue significativamente menor en el CPT y también había una disminución en la diabetes post-trasplante, en temblores y retirada prematura del estudio, si bien no fue estadísticamente significativa. Quisiera concluir, por tanto, que en este estudio de práctica clínica real mostró una mayor biodisponibilidad que el CPT y dosis más bajas, con un efecto similar sobre la función renal, seguridad, adherencia y tasas de fracaso en el tratamiento numéricamente más bajas, aunque no estadísticamente significativas. Muchas gracias por su atención. Trasplante renal en pacientes mayor o igual de 80 años. Estudio multicéntrico retrospectivo. Introducción. El número de pacientes mayores que empiezan la terapia de reemplazo renal por enfermedad renal en estadio terminal sigue aumentando en la mayoría de los países europeos. En el año 2014, los pacientes con edad mayor o igual a 75 años constituyeron el 29% de la incidencia y el 21% de la prevalencia a nivel de Europa. Como sabemos, el trasplante renal proporciona mayor supervivencia respecto a la diálisis en los pacientes con enfermedad renal, pero los resultados en receptores mayores son inciertos. Según los datos del OCAP del 2019, España lidera como cada año el número de trasplantes de órganos a nivel mundial. Y dentro de España, Cataluña es una de las comunidades referentes de trasplante por el volumen que realiza. En el año 2019 se realizaron en Cataluña 1.296 trasplantes de órganos, de los cuales 882 fueron trasplantes renales. Esto supuso un incremento del 13% en comparación con el año anterior. Respecto a los rangos de edad, en los últimos años se ha incrementado la edad de los donantes, siendo en el 2019 la edad media de casi 60 años, pero ya un tercio de esos donantes tenían más de 70 años, siendo el donante más añoso de 89 años de un trasplante renal. Por lo cual, actualmente la edad avanzada no es una contraindicación para ser ni un donante ni un receptor de órganos. Cuando se utilizan riñones de donantes añosos, hay que considerar primero el envejecimiento fisiológico de las estructuras renales básicas. Junto a ello, la presencia de enfermedades concomitantes como la hipertensión o la diabetes, que favorece la aterosclerosis generalizada y la presencia de lesiones vasculares que afectarán a la supervivencia del injerto a largo plazo. Por esta razón, los riñones procedentes de estos donantes son más susceptibles al daño relacionado con el tiempo de isquemia fría. Además, tienen un mayor retraso en la recuperación de la función del injerto y una menor supervivencia del injerto a largo plazo. Objetivos. Describir las características de los pacientes mayor o igual de 80 años que han recibido un trasplante renal en Cataluña. Comparar los resultados obtenidos de los trasplantes renales de los pacientes mayor o iguales de 80 años con los receptores de entre 75 a 79 años y con pacientes de mayor o igual de 75 años que estaban en lista de espera. Describir los resultados inmediatos a corto y a medio plazo de estos trasplantes renales. Métodos. Hicimos un estudio descriptivo, multicéntrico, retrospectivo con datos obtenidos del Registro de Enfermos Renales de Cataluña y del Registro de Donación y Trasplante del OCAT y del CatSalut. Incluimos 3 grupos de pacientes. El grupo 1 con un N de 46 eran los trasplantados renales mayores iguales a 80 años entre los años 2003 a 2018. La inclusión empezó en el 2003, que fue cuando fue el primer año en donde se realizó un trasplante en un paciente mayor de 80 años. En el grupo 2 con una N de 305 eran los pacientes trasplantados renales entre 75 y 79 años. En el grupo 3 eran los pacientes en lista de espera que se encontraban en diálisis que tenían entre mayor o igual a 75 años. Se realizó un análisis estadístico descriptivo y de supervivencia univariada. Resultados. Respecto a las características de los receptores, en el grupo 1, los pacientes mayores trasplantados renales mayores o iguales a 80 años, un 56.5% fueron varones, un 30% tenían diabetes mellitus y un 58% antecedentes de enfermedad cardiovascular. El índice de masa corporal tuvo una media de 26 en todos los grupos y en el grupo 2, 24 fueron retrasplantes. Referente a las características del trasplante, el 100% de los trasplantados recibieron un trasplante renal de donante fallecido, con una edad promedio de 77 años y 16 horas de tiempo de isquemia frías,
sin diferencias respecto al grupo 2. En lo que respecta a los resultados del trasplante, los receptores mayor o igual de 80 años requirieron con más frecuencia diálisis post-trasplante renal. Presentaron además una función retrasada en el injerto mayor en comparación con el grupo 2, pero no hubo diferencias en la tasa de filtrado glomerular a los 6 meses post-trasplante. En lo que respecta a la supervivencia del paciente, objetivamos que la supervivencia del receptor de trasplante renal mayor o igual a 80 años a los 3 años fue de un 70%, similar a la del grupo 2. La supervivencia de los pacientes post-trasplante renal presentó una menor tendencia en los trasplantados renales mayores o iguales de 80 años en las primeras 16 semanas, comparados con los de lista de espera, pero esa tendencia se invirtió posteriormente. La supervivencia del injerto muerte censurada presentó una menor tendencia en los trasplantados renales mayor o igual de 80 años en las primeras 20 semanas, siendo del 80%, similar al grupo 2, sin embargo sin significancia estadística. Respecto a solo la supervivencia del injerto, los resultados fueron similares sin diferencias estadísticamente significativas. Si bien no hubo diferencias entre los tres grupos respecto a la supervivencia, los trasplantados renales mayor o igual de 80 años fueron levemente peor que los trasplantados renales entre los 75 y los 79 años durante los primeros 12 meses post-trasplante. Posteriormente fueron similares al final del seguimiento. Conclusiones. Los receptores de trasplante renal mayor a 80 años presentaron similares resultados post-trasplante con una supervivencia superponible que los receptores entre 75 y 79 años y los pacientes que se encontraban en lista de espera, por lo que deben ser considerados como candidatos a un trasplante renal. Sin embargo, es necesario mejorar los criterios de selección de pacientes y riñones para evitar el aumento precoz de mortalidad y pérdidas renales en el grupo de mayor edad. Muchas gracias. Hola, me llamo Luis Alberto Vigara Sánchez, soy residente en nefrología del Hospital Puerta del Mar de Cádiz y voy a presentar la comunicación Evaluación del donante subóptimo mediante KDPI y biopsia preimplante. La aceptación de un riñón de donante de criterios expandidos se basa habitualmente en la biopsia preimplante, pero esta continúa teniendo un papel controvertido en la evaluación de la viabilidad del injerto renal. El KDPI puede suponer una mejora significativa en la aceptación o rechazo de injertos renales. Algunos trabajos en nuestro país ya correlacionan el KDPI con la supervivencia del injerto y del receptor. Nuestro objetivo primario fue analizar el valor del KDPI y la biopsia de injerto renal preimplante como indicadores de supervivencia del trasplante renal. Como objetivo secundario, quisimos analizar la función renal al tercer mes del trasplante y al año. Realizamos un estudio de cohorte retrospectivo que incluye a todos los pacientes adultos trasplantados renales del Hospital Puerta del Mar de Cádiz en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 1 de junio de 2019, que recibieron injertos renales procedentes de donantes de criterios expandidos a los que se le practicó biopsia preimplante. El periodo de seguimiento se prolongó hasta el día 1 de junio de 2020. Todos los pacientes tenían un seguimiento mínimo de un año tras el trasplante. Todas las biopsias fueron analizadas en nuestro centro por patólogos expertos en patología renal. Se excluyeron aquellos injertos con biopsia procesada en otro centro y aquellos riñones biopsiados de donantes de criterios no expandidos. En el estudio se incluyeron variables del donante, puntuación de cada componente individual histológico y puntuación acumulada de las lesiones anatomopatológicas, variables del receptor y variables evolutivas del trasplante. Las biopsias se obtuvieron mediante cuña renal y se procesaron en nuestro centro mediante técnicas de congelación empleando el criostato. El score de la biopsia se calculó mediante los criterios recogidos en el Protocolo Andaluz de Valoración de la Biopsia Renal Preimplante. El filtrado glomerular se calculó mediante la fórmula MDRD. La puntuación del KDPI se calculó según la fórmula disponible en la web de la OPTN. El KDPI se estratificó por cuartiles y se realizó un análisis univariante y multivariante utilizando la regresión de Cox. En el periodo de estudio se realizaron en nuestro centro 720 trasplantes renales, de los cuales cumplían criterios y se incluyeron en el estudio 266 biopsias. Se excluyeron del estudio los trasplantes renales de donante vivo, aquellos trasplantes renales no biopsiados, aquellos trasplantes renales que se biopsiaron y fueron procesados en otro centro y las biopsias en donantes que no cumplían criterios de donantes de criterios expandidos.
En esta diapositiva se muestran las características clínicas de los donantes y receptores incluidos. La mediana de edad de los donantes era de 66 años y eran mayoritariamente varones, no diabéticos. La causa más frecuente de muerte fue la enfermedad cerebrovascular. La mediana de la edad de los receptores fue de 62 años, con una mediana de tiempo en terapia renal sustitutiva de 17 meses. La mayoría de los receptores llegaron al trasplante procedente de hemodiálisis como técnica de depuración extrarrenal. La mediana del KDPI fue del 95% y la mediana del score de la biopsia fue de 2 puntos. La mediana de seguimiento fue de 48,77 meses. La supervivencia global del injerto fue del 89,8% al año y del 85,4% a los 5 años. Los injertos fueron estratificados según cuartile. Al analizar la supervivencia de los riñones trasplantados por cuartil de KDPI, los riñones procedentes de donantes pertenecientes a cuartiles más altos presentaron una peor supervivencia, siendo esto estadísticamente significativo. Se comparó la supervivencia de los injertos renales según cuartil de KDPI y score de biopsia preimplante y encontramos que aquellos injertos procedentes de donantes pertenecientes al cuartil 4 y con mayor afectación histológica presentaron la peor supervivencia, siendo esto estadísticamente significativo. El KDPI se correlacionó de forma negativa con la supervivencia en días del injerto renal. Dividimos los injertos según score obtenido en la biopsia preimplante. La supervivencia de las biopsias con un score mayor de 3 fue significativamente menor. Además, estas biopsias correspondían a donantes con un KDPI más alto. Al analizar la supervivencia del injerto por compartimentos histológicos, encontramos diferencias en la ausencia de glomerulosclerosis y en la ausencia de arteriopatía hialina, que se relacionaron con una mejor supervivencia. La función renal fue significativamente peor a los 3 meses del trasplante y al año en aquellos injertos con KDPI perteneciente al cuarto cuartil frente a aquellos cuartiles de KDPI más bajo. Igualmente, los injertos renales con un score de biopsia mayor de 3 presentaron peor función renal al tercer mes y al año. En el análisis univariante, la edad y la diabetes del donante, un score en la biopsia preimplante mayor de 3 y el KDPI se relacionaron con la supervivencia del injerto. En el análisis multivariante se incluyeron las variables con un p-valor menor de 0,01. Se realizaron varios modelos. En el modelo que incluía KDPI y score de biopsia, solo el KDPI se comportaba en el límite de la significación estadística como factor de riesgo para la supervivencia del injerto renal. En el modelo donde incluimos los parámetros histológicos con KDPI, pero estratificado por cuartiles, el cuarto cuartil se mantuvo como factor de riesgo independiente para la supervivencia del injerto renal. Cuando incluimos en el modelo la presencia de glomerulosclerosis y arteriopatía hialina y el KDPI, la presencia de glomerulosclerosis y la presencia de arteriopatía hialina se comportaron como factor de riesgo independiente para la supervivencia del injerto renal. En este último modelo, donde incluimos la presencia de glomerulosclerosis y arteriopatía hialina y el KDPI estratificado por cuartiles, la presencia de glomerulosclerosis, la presencia de arteriopatía hialina y un KDPI perteneciente al cuarto cuartil se comportaron como factor de riesgo independiente para la supervivencia del injerto renal. Como conclusiones, en nuestra experiencia, tanto el KDPI, especialmente el cuartil 4, como el análisis de la biopsia preimplante, especialmente las lesiones glomerulares y vasculares, se relacionaron con la supervivencia del injerto en una serie de trasplantes renales de donantes de criterios expandidos. Los injertos de donantes con mayor KDPI presentan un score más alto en la biopsia preimplante. Ambos parámetros, biopsia preimplante y KDPI, pueden aportar en la valoración renal pretrasplante, especialmente en la evaluación de donantes con criterios muy expandidos. En tanto que se disponga de técnicas histológicas rápidas más precisas, creemos que tanto las variables clínicas como histológicas deberían ser consideradas conjuntamente en la valoración pretrasplante del donante con criterios expandidos. Muchas gracias.
Impacto del KDPI en la supervivencia del injerto en trasplante renal de donante cadáver en asistolia Maastricht 3. La donación en asistolia es una adicional fuente de órganos para trasplante renal que puede contribuir a acortar el tiempo y el número de pacientes en lista de espera. De ahí que en España en los últimos años hayamos asistido a un incremento del número de trasplantes renales procedentes de donante en asistolia tipo 3, lo que ha conllevado a una ampliación en los criterios de aceptación de estos órganos. El objetivo de este estudio fue analizar los factores de riesgo de pérdida del injerto en pacientes con trasplante renal de donante cadáver en asistolia tipo 3. Se trata de un estudio de cohortes longitudinal, retrospectivo, con seguimiento y monitorización prospectiva de la información clínica. El análisis incluye 202 trasplantes renales de donante en asistolia tipo 3 realizados en nuestro centro desde septiembre del año 2010 hasta diciembre del año 2018. Se han analizado las variables de impacto en la supervivencia del injerto, tanto del donante como del receptor. Hemos analizado el score KDPI, el rechazo agudo, el score histológico, la isquemia fría, la función retrasada del injerto, la edad y el sexo del donante y del receptor. En esta tabla podemos ver las características de los diferentes donantes. Destacar que la edad media fue de 55 años, el 25% de estos donantes eran mujeres, un 14% tenían diabetes, un 43% hipertensión y la media del KDPI fue de 73. En cuanto a las características de los receptores, destacar que la edad media también fue de 55 años, un 20% tenían diabetes pretrasplante, un 77% hipertensión y un 11% enfermedad cardiovascular. Todos los pacientes recibieron tratamiento de inducción, destacando un 90% tratamiento con timoglobulina y un 10% tratamiento con basilísima. El 98% de estos pacientes recibieron además esteroides, micofenolato y tacrolimus. Un 12% habían recibido un trasplante previo y destacar un tiempo de isquemia fría de aproximadamente 11 horas y un tiempo de revascularización de 35 minutos. El 52% de estos pacientes tuvieron función retrasada del injerto. Durante el tiempo medio de seguimiento de 39 meses, 54 pacientes perdieron el injerto y la causa más frecuente fue la muerte con injerto funcionante, seguida de la nefropatía por BK y de la trombosis vascular. Destacar una supervivencia al año del injerto de un 94%, del 88% a los 2 años y del 86% a los 3 años. En el análisis multivariante de COS, el único factor predictor de la supervivencia censurada del injerto, ajustada para factores confundentes como la edad del receptor, la isquemia fría, la función retrasada del injerto, el rechazo agudo, fue el score KDPI mayor de 90, que confiere un aumento del riesgo de hasta 7 veces según los diferentes modelos. Y lo mismo se observó al analizar la supervivencia global del injerto. Vemos cómo el score KDPI mayor de 90 fue el único factor relacionado con la supervivencia del mismo, destacando que factores clásicos como la edad del donante, del receptor, el rechazo agudo, la función retrasada del injerto, el ser un donante expandido según los criterios de la 1, ninguno de estos factores se relacionaron con la supervivencia del trasplante. Teniendo en cuenta estos resultados, analizamos nuestra cohorte en función del KDPI del donante, ya fuese mayor o menor de 90, y observamos que 146 pacientes tenían un KDPI menor o igual a 90 y 56 pacientes mayor de 90. Como era de esperar, los donantes con un KDPI mayor de 90 tenían más edad, 65 años de media frente a 52 años, y más diabetes e hipertensión. Y lo mismo se pudo observar con los receptores. Vemos como el grupo KDPI mayor de 90 tenía más edad y más diabetes pretrasplante. En cuanto a las características basales del trasplante, destacar que la cohorte de KDPI mayor de 90 recibió más inducción con timoglobulina y tuvieron más tiempo de revascularización y más función retrasada del injerto. La función renal al año de seguimiento fue significativamente mejor en los pacientes con un KDPI menor o igual a 90.
Y podemos ver en la curva de Kaplan-Meier cómo la supervivencia del injerto, tanto censurada como global, fue significativamente mayor en la cohorte con un KDPI menor o igual a 90. Destacando una pérdida de injerto de un 16% en la cohorte de KDPI menor de 90 frente al 37% en la otra cohorte. La causa más frecuente de pérdida del injerto en ambos grupos fue la muerte con injerto funcionante. No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos, seguido del poliomavirus BK y de la trombosis vascular. Y con estos datos podemos concluir que el score KDPI predice la supervivencia del injerto en trasplante renal de donante en asistolia tipo 3, por lo que debería tenerse en cuenta en la valoración de este tipo de donantes. Sofía, ¿comienzas? Bien, bueno, no tenemos preguntas de la audiencia. Enhorabuena a todos por vuestras presentaciones. Tino, en el estudio Better llama la atención la menor incidencia de beca polioma y de diabetes. ¿A qué atribuyes esta menor incidencia, tanto del virus como de la diabetes? Si es que lo atribuyes a algo. No hay, no tiene significación estadística en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que el BK todavía es poco tiempo de seguimiento, son 6 meses de seguimiento, y para diabetes quería hipotetizar que probablemente con la menor dosis que tú tienes, porque tienes casi más de un 30% menor dosis en el grupo de LCPT frente a los otros grupos, podría incidir, si quieres, un poco en la Cmax. La Cmax es un factor propótico para las células beta pancreáticas. Es solamente una hipótesis, no tenemos, este estudio no permite llegar a esa conclusión, ¿no? Si me permites, es que no se escuchó la primera diapositiva, es que quería mostrar mi agradecimiento a todos los participantes, investigadores principales, sobre todo coinvestigadores, que casi nunca se hacen en los papeles, en la ayuda de todo este follón de Better. Estarán para agradecidos, seguro. Yo creo que hay algún estudio en marcha para intentar comprobar eso que dices de la Cmax respecto a la incidencia de diabetes post-trasplante. Creo que hay algún estudio en Canadá. Sí, andamos. A ver, en la incidencia de diabetes, yo creo que Armando Torres está liderando y Domingo, y conjuntamente nosotros todavía no hemos incluido ningún paciente porque para averiguar precisamente esto y no los hemos incluido porque no hemos podido, no hemos hecho trasplantes en la pandemia y sobre todo para el diseño del estudio que está hecho, yo creo que va encaminado, muy bien encaminado y a ver, la experiencia que tenemos nosotros en nuestro pequeño grupo y con estudios farmacocinéticos de muy pocos pacientes de estos concretos del estudio Better, hemos comprobado que disminuye considerablemente algo más la resistencia periférica a la insulina. Con los test de Homan no son test con esas limitaciones que tienes, y la frecuencia de diabetes es menor en los pacientes con Acrolimus LCPT frente al otro. Estudio sin datos preliminares, sin más. Ricardo. Lo mismo me sumo a ti para felicitaros a todos por las excelentes comunicaciones y pues continúo con preguntas ya no a Tino, que se lo sabe todo, no, sino al doctor Narváez. A ver, es una pregunta, comentario también. Es decir, lo del trasplante en gente ya no mayor, sino muy mayor, pues todo el mundo estamos haciendo. Con resultados, pues como tú has expuesto, este es el registro catalán, más que aceptables en pacientes que tienen una edad considerable para lo que es un trasplante. Siempre digo lo mismo, es decir, estamos trasplantando a gente casi que ha cumplido su expectativa media vital sin estar enfermos. Pues más con enfermos con insuficiencia renal crónica es esto. Por otra parte, no sé si estamos pasando también a la hora de cada vez utilizamos donantes más añosos y aun con biopsia necesitamos tener
receptores muy, muy dañosos, porque claro, cuando tienes trasplantados pacientes donantes de entre 80 y 90 años, pues ponérselos a pacientes, a receptores por debajo de 70 te da un poco de cosa. Yo creo que el problema no es el problema, yo creo que lo que tenemos que definir muy bien, ayer Julio Pascual lo exponía muy bien en su charla que hablaba de la selección del receptor, es precisamente en esto. Porque lo que no hemos bajado ha sido la mortalidad en los primeros meses, es bastante más alta, sin dudarlo, en este tipo de pacientes que sus teóricos compañeros que están en lista de espera. Cuando superas estos meses críticos, sí que las cifras se disparan en beneficio de los trasplantados. Pero esa selección del receptor, que tiene que ser, yo creo que muy estricta, pero también sin pasarnos en cuanto a exploraciones comprometidas, para ponerlo en lista de espera, tiene que ser rigurosísima, porque si no, este problema que seguimos teniendo ahora, de mortalidad aumentada en los primeros meses del trasplante, no lo vamos a poder evitar. Y yo creo que tiene que ser una cosa que tenemos que preocuparnos. Sí, coincido totalmente. Es bastante sorprendente la diferencia de mortalidad en las primeras, bueno, el primer año, las 16 semanas. O sea, yo creo que lo básico de este estudio es esto, lo que usted ha dicho, es el criterio de selección de estos pacientes, claramente. Sofía. Y después de que hay que seleccionar muy bien a estos pacientes y también a aprovechar los donantes, para aprovechar muy bien los donantes, bueno, oyendo al doctor Vigara y a la doctora López de Cádiz y de Málaga, la verdad es que dan ganas de instaurar esta medición de forma rutinaria. La verdad que nosotros no lo hacemos. Supongo que vosotros, después de estos resultados que habéis obtenido, lo estáis haciendo ya de manera rutinaria. Pregunta para Luis Alberto y para Verónica. Bueno, sí lo utilizamos, pero bueno, en nuestra serie lo que principalmente destacamos es que únicamente el KDPI no es una medición que en los donantes de criterio expandido sea única y exclusiva, sino que también hay que complementar con la biopsia preimplante. Otra cosa que quiero destacar es que, bueno, en este caso la biopsia preimplante es medida por técnicas de congelación con criostato, ¿no? Que quizás bueno, no discrimina bien en algunos datos histológicos como la atrofia tubular, fibrosis intersticial, ¿no? Los daños producidos por la diabetes, lesiones vasculares y bueno, quizás habría que evolucionar, ¿no? Intentar otras técnicas como la congelación ultra rápida, ¿no? Que además nos permita, digamos, tener una mayor discriminación en las lesiones histológicas sin, digamos, tener un mayor tiempo de isquemia fría que, por ejemplo, si utilizáramos otras técnicas de biopsia como pueden ser la técnica del microondas, ¿no? La biopsia bien fijada y con microondas, ¿no? Eso simplemente se apunta. Yo quería comentar que, bueno, nuestra comunicación lo que queríamos hacer un poco de hincapié es que a día de hoy el criterio clásico, la definición clásica de la 1 para los donantes expandidos, pues prácticamente no nos sirve porque un altísimo porcentaje de nuestros donantes son expandidos, ¿no? Entonces hay que buscar un score que afine un poquito más. Yo no he presentado datos de histología porque son muy pocos pacientes y no me salía significativo. Estamos ampliando la muestra. Nosotros en la práctica clínica también tenemos en cuenta los dos criterios, el score KDPI y la histología para seleccionar bien al receptor y, bueno, en algunos casos incluso para excluir el donante y no usarlo. Estoy viendo una pregunta para la doctora López. Luis Guirado te felicita por la presentación, Verónica, y te pregunta a qué tipo de receptor asignaría un donante con KDPI mayor de 90, más expandido o no tan expandido, como se dijo ayer, para intentar mejorar los resultados que se obtienen con un peor donante. Bueno, nosotros esos donantes se los ponemos a gente pues mayor, la gente más mayor en la lista. Es verdad que no sabemos,
porque tienen menos expectativa de vida, ¿no? Sabemos que estos donantes, estos riñones van a durar menos tiempo y se los ponemos a receptores mayores. ¿Ves las preguntas, Ricardo? Sí, yo veo una pregunta que no sé de quién la formula, el doctor Vigara. En función de los resultados expuestos a la hora de valorar la calidad de los injertos, ¿le darían más importancia al score histológico total o más específicamente a la glomerulosclerosis y o arteriosclerosis en las biopsias del donante? ¿Sabes quién la hace, Sofía? No, espera. Sí, contesto ya, ¿vale? Bueno, sí. Es difícil saberlo, pero bueno, es verdad que la glomerulosclerosis y la arteriopatía hialina, en el estudio se ve que tiene una peor supervivencia a largo plazo el injerto, o sea que tienen un peso fuerte en la biopsia. Solo valorar eso y no la biopsia en global, bueno, pues es complicado saberlo, pero sí es verdad que las lesiones vasculares y la glomerulosclerosis es lo que más influye en la supervivencia del injerto renal a largo plazo, sin duda se ve en el análisis. La pregunta la hace el doctor Domingo Marrero. Muy bien. Asun Sancho pregunta, os da la enhorabuena a todos por las comunicaciones. Verónica, se me ha ido justo. Mostráis una peor supervivencia en los pacientes con injertos con mayor KDPI, siendo la muerte la principal causa de pérdida. Y en este grupo de mayor KDPI, una mayor proporción de pacientes diabéticos de peor perfil. ¿Hay algún otro estudio en el que la diabetes y la patología vascular es un factor de riesgo de peor pronóstico en estos donantes? O quizá estamos viendo un efecto sumatorio de factores de riesgo de peor pronóstico y deberíamos evitar determinados receptores con estos injertos. Bueno, el KDPI es una sumatoria de factores, ¿no? Por eso creo que tiene más valor, porque suma más factores que el criterio clásico de la 1, ¿no? Yo creo que la diabetes en los donantes, el factor, junto con la edad, el factor que peor pronóstico confiere a estos receptores. Nosotros intentamos no poner, de hecho no ponemos un donante diabético a un receptor diabético, pero claro, los receptores mientras más mayores pues tienen más comorbilidad, tienen más diabetes y eso, si les ponemos estos donantes con KDPI mayor a receptores mayores, pues con más probabilidad van a tener diabetes. Pero sí deberíamos de intentar afinar un poco el donante con el receptor. Y si hay tiempo, no hay más preguntas de los compañeros conectados. A vosotros dos, a Verónica y al doctor Vigara. A ver, habéis comentado el score y textualmente comentas el score según el protocolo andaluz. Sí. Adivino de lo que es, como todos los scores, pero me gustaría especificar el score cuál es grado 1, grado 2, grado 3. El grado 3, por ejemplo, que es el grado a partir del cual ya los donantes ya tienen peor pronóstico, combinado o no combinado, ¿a qué se corresponde? ¿Cómo calificas un score de 3? ¿A qué le das puntuación? Al túbulo intersticio, a los glomérulos, a las arterias, en función de qué a qué. ¿Me entiendes o no? A ver, ¿te refieres al porcentaje, por ejemplo, en glomerulosclerosis, ¿no? Si tiene 3 puntos... No. Sí, me refiero que sí. No, lo que me refiero es decir, un score clásico, el más clásico de todos, el Remucci. Ya sé que estamos hablando de biopsias en fresco, congeladas. Comparemos. ¿Cómo le das esa titulación de números? Lo puedes decir tú, me lo puede decir Verónica, a ese score. ¿Qué calificáis? Un score de 3 en una biopsia renal, ¿qué es? Puede ser un 1 al túbulo intersticio, un 1 a la glomerulosclerosis, claro. Un 1 al y eso suman 3. Sí. Y si te encuentras con... A ver, generalmente los scores van muy repartidos, pero imagínate que te encuentras uno con un túbulo intersticio más o menos conservado, aunque insisto, las biopsias en fresco engañan, con unas arterias más o menos, pero tienes un porcentaje de glomerulosclerosis importante. ¿Lo elimináis? A partir de 3, sí. Según el protocolo andaluz, un score de 3 en glomerulosclerosis descarta al injerto, al riñón. ¿Y le dais más importancia a ese score según de dónde venga?
No es lo Bueno, mismo un sí, score más alto suma en igual, túbulo intersticio que en suma los igual, venulos. pero... Es por saberlo yo, ¿eh? Sí, suma igual, pero nosotros no es lo mismo tener un score de 2 en glomerulosclerosis que de 2 en Fiat. Vale. Para nosotros es peor un score, evidentemente, en glomerulosclerosis que en Fiat. Vale. No, subjetivamente le damos más valor, pero no... Me habéis aclarado la situación. Perfecto. ¿Algún comentario más entre vosotros? ¿Alguna pregunta, curiosidad, puntualización? ¿Algo que hayáis querido decir, no hayáis dicho? Bueno, pues yo creo que con esto podemos dar por finalizada la sesión, si no tienes nada que decir, Ricardo. Pues nada especial. Yo ahora mismo me voy a agotar. Sofía. O sea, lloviendo, que está lloviendo, tengo que meter. Veremos a ver. Bueno, creo que la lluvia espanta el COVID. Bueno, después analizaremos en 3 semanas a ver si ha habido cuántos brotes o ha habido algunos brotes en mesas electorales. ¿Sabes? Todos los miembros de esta mesa electoral han salido infectados. Esperemos que no, que todo vaya bien. Esperemos que todo vaya bien. Esperemos que sí. Muy bien. Bueno, enhorabuena a todos, magníficas presentaciones, ha sido una delicia compartir este rato con vosotros. Ricardo, vota bien, cuidaos mucho, por favor. Sí, lo mismo digo para todos. Gracias. Cuidaros. Felicidades y hasta pronto. Gracias.